Quisiera compartir o empezar este tema hablando de algunos versículos que sé que ustedes han leído, han escuchado, y quiero que los miren y me digan en qué contexto, en qué lugar, en qué sitio suelen ver estos versículos. Vea, por ejemplo, este versículo dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. ¿Han leído eso alguna vez? Sí. ¿Lo han visto? ¿Quién no? ¿No? Sí. ¿Dónde suele aparecer ese versículo? En un sobre de diezmo. ¿Dónde más? En algunas urnas también del diezmo. ¿Sí? Bueno, otro dice: el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. ¿Han visto? Sí. Famoso, ¿cierto? ¿Dónde? ¿En qué contexto lo han visto? En los canales de televisión. En algunos canales de televisión a menudo, ¿cierto? Lo solemos ver. Pero también aparece en los sobres. Es decir, en el contexto del diezmo, de las ofrendas, del aporte financiero en la iglesia, ¿cierto? En los pactos, para empezar la sección de pactos. Entonces también, bueno, ¿cuánto va a pactar? ¿Cuánto va a sembrar? Otro, no tan conocido, pero la parte final sí es muy conocida. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. ¿Sí lo han leído? ¿Lo han escuchado? ¿Qué se enseña a través de este texto? La idea es que seamos ricos. Jesucristo vino para que seamos ricos. Eso es lo que está diciendo ahí, ¿sí o no? Entonces son textos muy usados, muy predicados para motivarnos a todo lo que tiene que ver con el dar. Pero quiero contarles que estos textos, aunque se usen así de manera suelta y con algún fin, con algún propósito, hacen parte de un mismo texto del Nuevo Testamento. ¿Sí? Son parte de la misma porción. Y vamos a mirar un poquito detenidamente esta porción para ver en su contexto qué significa. Pues 2 Corintios 8 y 9. Capítulos 8 y 9, 2 Corintios. Bueno, este texto es un discurso completo, al cual pertenecen los versículos que acabamos de leer. Pero es un discurso de Pablo, una enseñanza completa basada en un hecho histórico de la iglesia primitiva. Y por eso, para entender cada versículo, como aquellos que leímos, hay que entender todo el discurso, porque si no, podemos estarlos utilizando de manera errónea. Y la introducción a estos dos capítulos dice así, la introducción, o sea, lo que yo esperaba que me dijera así. Dice: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación y abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con gran agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Esta es la introducción al discurso. Es un discurso que dura 2 capítulos. Pero en su inicio, con solo estos 3 versículos que estamos leyendo, creo que leímos 3 o 4. 4 versículos. Con esta introducción nos da un punto de referencia, por lo menos desde el punto de vista histórico, de dónde se dio este discurso. ¿De quién está hablando o de quién está dando testimonio Pablo? Las iglesias de Macedonia. Ok, entonces estamos en el contexto de Macedonia, donde algunas iglesias se propusieron algo, pero estos versículos, ¿qué datos nos dan? Aparte del nombre de las iglesias, ¿qué otros datos encuentran ustedes allí sobre estas iglesias? Unas iglesias pobres, pero
Iglesias que eran pobres. Pobres. ¿Ok? Que estaban en tribulación. Por la pobreza, pues pasaban por tribulación. Pero eran muy generosos. Pero eran muy, ¿cómo se usa el término muy allá? Abundancia, término típico del famoso evangelio de la prosperidad, abundancia. ¿Pero de cuál abundancia está hablando? Abundancia de generosidad. O sea que hay una especie de contraste, de paradoja aquí, porque escasos de dinero, pero abundantes en generosidad. Impresionante eso, ¿cierto? El asunto es que hay otras iglesias que están pasando por necesidad. Y entonces las iglesias de Macedonia se pusieron de acuerdo en recoger una ofrenda para mandársela a las iglesias que estaban pasando por necesidad. Pero en cuanto a esa ofrenda que se propusieron dar, ¿qué otros datos nos arrojan estos versículos? Ellos pidieron que por favor. Ok. Pablo no dijo, iglesias, vamos a recoger tanto. No. Dicen que fueron ellas quienes le rogaron, por favor déjennos aportar para las necesidades de los santos. ¿Cierto? Muy importante esa iniciativa que toman estas iglesias. Y la última frase nos muestra por qué estamos hablando de este tema hoy. Porque es parte de lo que venimos hablando del servicio. Las iglesias de Macedonia, ¿qué es lo que estaban pidiendo? Que les dejaran participar ¿de qué? De la diaconía. La palabra de servicio pues es diaconía. Ellos quieren servirle a los santos. ¿Quiénes son los santos? Los hermanos, la iglesia. El Nuevo Testamento utiliza la palabra santos para referirse a la iglesia, a los que componemos la iglesia del Señor. Y no les dice santos porque fueran maravillosas personas. Se llaman santos porque han sido santificados por la obra de Jesucristo. Una cosa es ser declarado santo y otra cosa es que nos comportemos como tal. Así que cuando hablan de servicio a los santos, le servicio a la iglesia. Ellos querían diaconizar, querían servir a la iglesia del Señor, a una iglesia que estaba pasando por necesidades. Podríamos sacar muchas otras conclusiones, sin embargo yo quiero solamente enfatizar una más, porque una de las cosas que quiero es que corrijamos algunos conceptos erróneos que existen, que están de moda con respecto al tema de las cosas materiales. Por ejemplo, aquí está hablando de una iglesia muy generosa y rica en buenas obras, digámoslo así, pero pobres financieramente. Eso quiere decir que es posible ser un buen creyente y ser pobre. La pobreza es una realidad de este mundo, pero lo hermoso de este pasaje es ver creyentes con necesidades materiales, pero ricos en generosidad, en solidaridad, sobre todo en amor hacia otros que están pasando por necesidad. Entonces, desde ahí, desde esa introducción ya empezamos a ver una diferencia en el concepto del dar con respecto a lo que hoy en día se suele enseñar. Pero vamos a mirar con base en este discurso de Pablo en 2 Corintios algunas características de lo que es dar. Pero primero quiero hacer una aclaración porque como son 2 capítulos y entonces resulta un poquito largo leerlo, vamos a leerlos detenidamente, pero quiero hacer algunas aclaraciones de contexto. En primer lugar, este pasaje es el pasaje más largo del Nuevo Testamento con un discurso sobre dinero. O sea, hay muchas partes en el Nuevo Testamento donde se habla de dinero y donde se habla de ricos, de pobres, de dar, de diezmos, de todo lo que tiene que ver con plata. Pero este es el más largo, por eso he querido escoger este texto con respecto a los bienes materiales. Segunda aclaración, esta generosidad que tienen las iglesias de Macedonia es destacada por Pablo debido a que proviene de gente de escasos recursos. Es decir, él escogió este ejemplo precisamente por la paradoja que hay,
que siendo tan pobres sean tan generosos, ¿no? Pronto no, la idea que uno tiene es que si usted tiene poco, pues también tiene que amarrar lo poco que tiene porque no puede dejar que se le vaya ese poquito. Entonces estas iglesias tienen un ejemplo de generosidad en medio de la escasez. En tercer lugar, este pasaje o estos dos capítulos repiten 9 veces la palabra abundancia. Es decir, que es un texto que habla de abundancia. Pero es interesante ver tanto la palabra abundancia en referencia a una iglesia con escasez económica. Así que eso de plano nos está descartando que esté hablando de abundancia material. De hecho, en cuarto lugar, la abundancia hace referencia más bien a ciertas virtudes. Miren, por ejemplo, ustedes podrán leer los dos pasajes, los dos capítulos detenidamente, pero cuando habla de abundancia de gozo, de generosidad, abundancia de fe, abundancia de palabra, abundancia de ciencia, abundancia de disposición y amor, abundancia de gracia y buenas obras, abundancia de acciones de gracias, ¿no? Miren todas las abundancias que tiene la iglesia de Macedonia. Así que no está hablando en cuanto a abundancia de dinero, aunque la utiliza también para referirse a algunas cosas que vamos a ver detenidamente. Pero 4 aclaraciones que quería hacer sobre el texto, ¿ok? Pero vamos a mirar con base en este texto lo siguiente. Las 9, ya que aparece 9 veces la palabra abundancia, vamos a hablar de las 9 características del dar. Y especialmente para contrarrestar o contradecir o sanar o cuidarnos de un verbo que está reemplazando en las iglesias cristianas el verbo dar. ¿Y qué es el verbo? Sembrar. Y la verdad es que esa moda la sacaron de este texto, de estos 2 capítulos, pero sin entender los 2 capítulos, sino solamente del versículo: el que siembra escasamente y el que siembra generosamente. Entonces la gente se ha acostumbrado en la iglesia cristiana, en lugar de dar, a sembrar. ¿Y cuál es la diferencia? A simple vista. Si siembro, espero algo. Exactamente, el que siembra está esperando algo a cambio. En cambio el que da, chao. Y por eso sembrar va más de la mano con nuestro carácter humano, tal vez, o latino, qué sé yo, donde uno no hace un favor sin esperar algo a cambio. A veces uno, el solo hecho de que alguien esté cumpliendo años y uno dice: ay, voy a llamar. Ah, no, ¿para qué? No me llamó a mí cuando yo cumplí años. Entonces todo es empatar, ¿no? Si yo doy, también tengo que recibir. Entonces, en este discurso encontramos 9 características del verdadero dar. La primera, como pueden ver, las iglesias de Macedonia tomaron la iniciativa ellos. No fue iniciativa de Pablo, no fue una petición, no, por lo menos no menciona ningún tipo de petición que les llegó. Simplemente ellos dijeron: están pasando por necesidad, queremos. Miren lo que dice el versículo 4: pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Total iniciativa de los hermanos de Macedonia. Es así como se enseña hoy en día a que se dé de una forma por tu propia iniciativa. Es decir, el creyente común y corriente está ávido de dar, o está sucediendo que se está manipulando desde el púlpito para obligar de alguna forma a dar, a diezmar, a negociar con Dios. Esta gente tomó la iniciativa ellos mismos. Y eso coincide con la primera vez en la historia que apareció el término diezmo. La primera vez, no estamos hablando de diezmo, estamos hablando del dar en general, pero la primera vez que se utilizó la palabra diezmo fue una iniciativa humana, no fue una ley, no fue un mandamiento, no fue una imposición de Dios, no.
primero que diezmó, que fue por allá Abraham. Él tomó la iniciativa de todo el botín que tenía en una guerra que venía y hubo al diezmo a Melquisedec. Iniciativa humana, que ya eso después se legaliza, digámoslo así, pero realmente es una iniciativa humana. El dar es iniciativa. La pregunta es de dónde sale la iniciativa, pero miremos otras características para ir determinando eso. En segundo lugar, en estas iglesias podemos ver que es algo voluntario. Bueno, parece que fuera lo mismo, ¿no? Pero lo que quiero decir aquí con voluntario, vamos a leer un versículo aquí que es versículo 8:8. Dice Pablo, no hablo como quien manda, ojo. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. La sinceridad del amor vuestro. Aquí Pablo invita a que la ofrenda sea abundante, pero basada en la iniciativa de ellos, basada en su amor, y aclara, no hablo como quien manda. Es un mensaje que requiere ser escuchado hoy en día. Recordar que no es el pastor, el líder, la iglesia, el tesorero quien da la orden, sino que es absolutamente voluntario. Y eso lo repite en diferentes partes. Aquí no solamente está hablando de voluntario en el sentido de la iniciativa propia de ofrendar o de dar, sino también voluntario la cantidad, que muchas veces resulta algo impuesto. Por eso algunos le llaman impuesto. Y en la iglesia a veces suele usarse la figura de impuesto al tema de las ofrendas y de los diezmos, de tal forma que se lleva un control. Muchas veces se le pregunta a usted cuánto gana para poderle controlar a ver cuánto da, porque usted está como atrasadito en los diezmos. Usted gana tanto y vea por qué está dando esto nomás. En otros lugares publican el atraso que algunos tienen, ¿no? Los que han diezmado y los que le falta, así como en los conjuntos residenciales que ponen los que están debiendo la administración. Se suele hacer también eso, llevar un control. Y peor aún, algunas veces, si hay que orar por los enfermos, primero se pregunta si está al día con los diezmos, para poder orar por usted, o para poderle visitar. Entonces son todo costumbres que atentan contra el tema de lo voluntario. Incluso lo más tradicional, lo más pequeño, digamos, y elemental, pero tradicional en nuestras iglesias cristianas, el solo hecho de pasar con la bolsita. ¿Cierto? Porque eso ya está recordándote, oiga, ¿sí se acuerda que hay que dar el diezmo? Ya como que lo voluntario, ¿ah? Sí. Y se pasa la bolsita, y entonces algunos hermanos a esa hora se acuerdan que tenían que orar. Y se agachan a orar en ese momento para no ver la bolsita. Entonces, para evitar ese peligro, entonces algunas bolsitas les pusieron un chucito adelante para hacerle así una barriga. Y recordar. Entonces, se altera un poquito el tema de lo voluntario. En tercer lugar, podemos ver una exhortación de parte de Pablo también a ser cumplido. Y esto va de la mano con lo anterior. Dice el versículo 10 y 11 del capítulo 8. Y en esto doy mi consejo, dice Pablo. Esto es una actitud sana, honesta de Pablo. No está manipulando, no está diciendo se van a ir para el infierno si no dan, ¿cierto? Sino que está diciendo, voy a darles un consejo. Y ya lo había dicho antes, no como quien manda. Corazón paternal. Doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros que comenzasteis antes, no solo a hacerlo, se está refiriendo al dar, sino también a quererlo. Es decir, ustedes lo quisieron, háganlo también. Desde el año pasado, es decir, esto era un propósito que tenían esas iglesias desde el año anterior, lo habían metido en el presupuesto, ¿cierto? Ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo. Es decir, no se queden en la intención,
Si ya ustedes lo decidieron, si ya ustedes se comprometieron, ahora cumplan. Para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Es decir, ¿por qué digo que va de la mano con lo anterior? Porque dice iniciativa propia y voluntariamente. Pero resulta que esa voluntariedad a veces se toma como algo, como las olas del mar que vienen y van, ¿no? Es una costumbre en las iglesias, en los religiosos, digamos, que uno se comprometa a cosas emocionalmente, ¿no? En medio de una petición, en medio de un problema. Yo quiero, y yo quiero dar, y yo quiero hacer, y yo quiero, y se compromete. Voluntario. Pero después, como es voluntario, a lo que dicen, no, ya no, pensándolo bien, no. O sí, pero la mitad de lo que había dicho. O ya no cuenten conmigo, porque como es voluntario, olvidando, Pablo nos está enseñando aquí una cosa. Mire, todo lo que se haga en la iglesia es voluntario. Pero todo mundo es voluntario hasta que levanta la mano. Porque desde el momento en que usted se compromete, se está comprometiendo su palabra. Y usted ya, a partir de que levanta la mano, ya no es voluntario, sino obligatorio. ¿Pero obligatorio por quién? ¿Por la iglesia? ¿Por el pastor? No, por usted mismo, porque usted levantó la mano. Entonces, una vez que se ha comprometido, ya es un compromiso. Y cuanto más en las cosas del Señor, cuando decimos comprometemos nuestra palabra, ya es algo que debemos cumplir, es una responsabilidad delante de Dios. Delante de Dios. Por ahí hay un texto en Eclesiastés que dice: es mejor que no prometas y no que prometas y no cumplas. Así que es algo que se debe hacer cumplidamente. En cuarto lugar, el dar en estas iglesias es algo proporcional. Miren el texto de versículos 12 al 15, dice: porque si primero hay la voluntad dispuesta, será aceptada según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. ¿Sí notan eso? Usted va a dar esa ofrenda es según lo que tiene. Por eso, ahí sí viene el problema, hermana, del datáfono. Porque, usted no tiene, bueno, meta la tarjeta de crédito. ¿Y qué está haciendo? Se está endeudando para dar. Y lo que dice aquí es según lo que uno tiene, no que se endeude para. Claro, y cuando miramos el dar como una pirámide cristiana, pirámide esa donde uno da y luego se le multiplica, pues uno se endeuda porque sabe que después se le va a multiplicar por 10. Pero Pablo dice muy claramente según lo que uno tiene y no según lo que uno tiene, porque no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez, sino para que en este tiempo con igualdad la abundancia vuestra supla la escasez de ellos. La abundancia vuestra. ¿Cuál es la abundancia vuestra? ¿A quién le está diciendo esto? A las iglesias de Macedonia. ¿Son abundantes en qué? No es la abundancia de dinero, la abundancia de generosidad supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos, por supuesto no es de plata porque están pasando por necesidad, supla la necesidad vuestra para que haya igualdad, como está escrito: el que recogió mucho no tuvo más y el que poco no tuvo menos. Bueno, parece como un trabalenguas esto, porque hay referencias incluso al Antiguo Testamento, pero lo que está mencionando aquí es que se debe dar proporcionalmente a lo que se tiene. No se debe usar el tema del dar como una forma de manipular, en el sentido de oprimir, digamos, al necesitado, para que haya algún tipo de explotación en medio de la escasez, apelando a textos mal utilizados, como el de la ancianita que dio todo lo que tenía ya cuando habían unos hombres entrando a la urna de las ofrendas y daban lo que les sobraba, y luego entró una ancianita y echó todo lo que tenía y dijo: mire, ya dio todo, usted también.
bolsillo es bolsillo el que tiene de todo, sino que en esta organizada, porque esto es algo, no es algo espontáneo, noten que desde hace un año tienen programada esta ofrenda, desde una manera organizada Pablo dice, mire, es de acuerdo a lo que uno tiene. Y me parece que este es un texto que hace, exalta, digamos, el concepto del diezmo. Porque el diezmo tiene que ver algo con, independientemente del término diez, ¿no? de la cantidad, el diezmo, el principio del diezmo tiene que ver con proporcionalidad. Recuerden que eso lo inventó el ser humano, pero la ventaja del diezmo es que es con base en lo que se tiene. ¿Cuánto es el 10% de cero? Cero. O sea que si usted no tiene nada, el diezmo es nada. Pero si usted tiene mucho, ¿cuánto es el 10%? Mucho. Y ahí tiene el problema de algunos que ganan mucho. Y entonces cuando van al dedo dicen, uy, pero tanto. Uy, no, yo como que le bajo el 5. Es mucho. Yo creo que esto es más de lo que da la mitad de la iglesia. Pero el que tiene poco, ¿cuánto es el 10% de poco? Son temas de proporcionalidad. Y eso es lo que Pablo está enseñando aquí, que de acuerdo a lo que se tiene y no de acuerdo a lo que no se tiene, proporcionalmente. En quinto lugar, Pablo enseña también, de acuerdo a este ejemplo de las iglesias de Macedonia, que debe ser algo que se hace honradamente. Mire lo que dice el versículo 20 y 21 del capítulo 8. Evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos, procurando hacer las cosas ¿qué? Honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. La administración de esos donativos, de esos dineros, debía hacerse honradamente. Dice, evitando que nadie nos censure. ¿Cómo se puede evitar ser censurados en el tema del manejo financiero? ¿Y cómo se hace la transparencia? Rindiendo cuentas. Y muchas veces se enseña, usted dé su diezmo y a usted no le debe importar lo que se hace con él, porque usted lo importante es que usted cumpla con Dios. Así que ciegamente dé. No. Aquí dice claramente que se deben rendir cuentas para que se esté usando honradamente. Y hace énfasis Pablo cuando dice, no solo delante del Señor. ¿No? Yo podría decir, ay, el Señor sabe lo que estoy haciendo. No, sino que delante también de los hombres. Si dando cuentas, muchos censuran. Si sin conocer el uso de las ofrendas, del dar en la iglesia, hay tan mala fama en el mundo con respecto a este tema, imagínense cuando no se hace honradamente. Y de hecho existen muchos malos testimonios al respecto, ¿no? Honradamente. Número 6, diligentemente. Versículos 3 al 5 del capítulo 9 dice, pero he enviado a los hermanos para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea vano en esta parte, para que, como lo he dicho, estéis ¿qué? Preparados. No sea que si vinieren conmigo algunos macedonios y os hayan desprevenidos, nos avergoncemos. Pablo se mete entre ellos y dice, nos avergoncemos. Nos avergoncemos nosotros, pero luego hace la aclaración, por no decir vosotros, de esta confianza. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Y vuelve a insistir, y no como de exigencia nuestra. ¿Pero qué está diciendo acá? Voy a enviar a unos hermanos para que ustedes estén preparados, para que no llegue el día que también dan la ofrenda y estén desprevenidos. Así que vamos a enviar una delegación adelante para que estén preparando todo. Eso es en resumidas cuentas lo que está diciendo aquí Pablo. Y esto nos habla de la diligencia, de la disciplina, de hacer las cosas con tiempo, de no dejar todo sometido
a la espontaneidad que tantas veces nos perjudica a nosotros de dejar todo para última hora. Entonces está hablando del dar, tiene que ser algo diligente. Séptimo lugar, dice generosamente. Y aquí aparece el famoso texto que estamos precisamente partiendo. Dice, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. ¿Qué es lo que está mencionando Pablo en esta afirmación? En primer lugar, note que aquí tenemos el famoso texto de la siembra y la cosecha. Algunos le llaman a eso la ley de la siembra y la cosecha. Usted quiere multiplicar sus ingresos, sus finanzas, de algo. La ley. ¿Cuál ley? ¿Dónde está hablando aquí de una ley? Todo el contexto está exaltando la generosidad. Y pregunto, cuando alguien da algo esperando multiplicar sus ingresos, ¿eso es generosidad? ¿Es la ley de la siembra y la cosecha generosidad? Algunos leen este texto como si Pablo dijera: siembra abundantemente para que ciegues abundantemente. Y eso no es lo que está diciendo. Lo que está enseñando es lo que significa la generosidad, y por eso después hace una aclaración, que por eso algunos separan los dos versículos para que rinda más. Pero si los juntamos, él aclara: cada uno de como propuso en su corazón. Y Dios conoce el corazón. Nosotros conocemos el bolsillo. Y los que cuentan las ofrendas saben cuánto dio el bolsillo. Pero Dios conoce el corazón. Cada uno de como propuso en su corazón. ¿Ustedes creen que a Dios lo podemos comprar? Por eso Jesús dijo a esta viuda que dio todo lo que tenía, y les dice a los discípulos: miren, estos hombres que dieron una cantidad de dinero, dieron lo que les sobraba, pero esa mujer dio todo. Dios está mirando el corazón. El tema no es de términos o de números. Corazón, cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad. Quiere decir, ¿qué significa por necesidad? Para multiplicar. Yo necesito, yo doy esto para multiplicar, porque tengo necesidad. Por lo tanto, el mismo versículo está contradiciendo la ley de la siembra y la cosecha. ¿Saben eso que llaman la ley de la siembra y la cosecha? Realmente debería llamarse la ley de la avaricia. Eso no es ninguna ley. Es un principio que Pablo nos está enseñando acerca de la generosidad. Y por último, dice que debemos hacerlo confiadamente. Encontramos aquí el versículo 10 y 11 del capítulo 9. Dice: y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, lo cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Ese versículo leído a la ligera apoya la doctrina de la prosperidad, pero leído dentro del contexto y detenidamente nos protege también de esa. Número 1 dice: el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá. ¿Quién es el que? Dios. El que da semilla al que siembra y pan al que come, o sea, Dios, proveerá y multiplicará vuestra sementera. ¿Quién? Dios. Ok. Si Dios es el que da semilla al que siembra, entonces el que siembra generosamente, ¿de dónde está sacando la semilla? Dios te da. Es decir, que cualquier cosa que uno sembrare, ¿de dónde la sacó? Entonces, ¿quién está dando? Porque es que es muy bueno. Eso significa que lo que yo doy es el resultado de lo que he recibido primero. Es decir, el orden de Dios ha sido alterado por el ser humano. El orden de Dios es: yo te doy
Y tú reconoces esa bondad mía a través de tu dar. Es decir, Dios da primero. Cuando yo procuro dar para que Dios me multiplique, estoy invirtiendo el orden. Estoy cambiando el orden divino. Dar es una respuesta, no una motivación para Dios. No es para comprarse a Dios. Es una respuesta a la generosidad del que me ha dado a mí absolutamente todo. En cambio, aquí sí hay un propósito que, repito, el que siembra escasamente y el que siembra generosamente, ahí no hay ningún propósito, ahí no dice nada, ustedes no encuentran ahí un para. En cambio aquí sí hay un para, miren, para toda liberalidad, dice en el penúltimo renglón, para toda liberalidad. Miremos a ver si eso es, ¿qué significa liberalidad? ¿Liberalidad? Libertad para dar. Está hablando lo mismo de generosidad, lo mismo que generosidad. Y miremos a ver entonces qué es lo que está diciendo. Y aumentará los frutos, mire, proveerá y multiplicará vuestra sementera, aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo para todo. Es decir, Dios me va a enriquecer para que yo dé. ¿No está en orden? Lo que Dios me da a mí es para bendecir. Lo que yo dé es para reconocer lo que Dios me ha dado. Por lo tanto, yo no doy esperando nada a cambio. Doy porque reconozco todo lo que he recibido del Señor. Nos faltaba una, ¿no? Yo dije 9, no 8. 9, versículos 12 al 14 dice: porque la administración de este servicio o diaconía no solamente suple lo que a los santos falta. Ojo, ¿para qué era la ofrenda? Para los santos. ¿Y qué ha suplido? Las necesidades de los santos. Sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios, pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos, asimismo en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la sobreabundante gracia de Dios en vosotros. ¿Qué es lo que ellos, los que reciben la ofrenda, van a hacer por los que le dieron la ofrenda? Orar. ¿Más negocio? Pues más negocio económicamente hablando, ¿cierto? Lo que Pablo está diciendo aquí, ¿sabe qué es lo que van a hacer ellos para ustedes? Van a orar por ustedes. Pues en nuestra mentalidad, ¿eso? O sea, no da chance al negocio. Estamos compartiendo bendiciones, pero una cosa es compartir y otra cosa es negociar. El tema no es mientras más grande, como dice Benihín, dice, mientras más grande sea tu contribución, más grande será tu bendición. Elegía. Tenemos que concluir que más bienaventurado es dar, no, que sembrar. Esa es paráfrasis. Parafraseando el texto bíblico. Más bienaventurado es dar que sembrar. La verdadera práctica bíblica es dar. ¿Y qué es dar? Pues las 9 cosas que acabamos de ver. ¿Se las aprendí de memoria? 9, está como largo, ¿cierto? Bueno, se las voy a reducir a 3. Acróstico. Acróstico. Vamos a mirar este acróstico. ¿Qué significa dar? Todas las 9 anteriores las resumimos en 3 cosas. Con la D, desprendimiento. ¿Qué significa eso? Que cuando usted da, se está desprendiendo de lo que da. No lo va a volver a ver en sus sueños. No va a esperar nada a cambio. Dios no está comprándose a Dios ni a nadie. Y aquí no solamente estamos hablando del dar en la iglesia, sino de cualquier cosa que usted dé en la calle, a un pobre, a un necesitado.
Hay una frase que nos enseñó esta sociedad que dice, hoy por ti, mañana por mí. Pues hagámosle el bien al que lo necesita, porque hoy por ti, mañana por mí. Entonces siempre estamos pensando, un día me va a tocar a mí y espero que también me dé lugar. Y cuando no sucede, entonces vemos gente amargada, tanto que uno ha hecho por la gente y vea cómo le pagan a uno. Amargura, la amargura del sembrar. Pero cuando usted da, usted no está esperando nada acá, es desprendimiento. En segundo lugar, dar es amor. Y amor, entiéndalo, a propósito de la agape. ¿Qué es agape? Agape es dar sacrificialmente. Amor, no el amor romántico, el amor de sentimientos, porque hay gente que le parte el corazón ver a alguien en algunas circunstancias y le da. Ay, porque es que siento el deseo de apoyar. Pero hay de pronto otros que tienen necesidad, pero como que a usted no le mueve mucho el corazón, entonces ahí no. No, el amor, o no se lo merece. Ese es el problema también, ¿no? Que cuando alguien no se merece una ayuda, uno dice, no, que sufra, que aprenda. Pero el amor no espera merecimiento. Una palabra que se repite mucho en los 2 capítulos que acabamos de ver es la palabra gracia. La gracia que tuvieron los macedonios fue dar, no porque merecían o porque esa iglesia ya les había ayudado a ellos antes o porque estaban endeudados. No, gracia es aunque no lo merezca. Y el dar implica amor agape, amor sacrificial sin esperar nada a cambio. Y con la R, reconocimiento. ¿De qué reconocimiento estamos hablando? A Dios. Todo lo que yo soy, todo lo que yo tengo, se lo debo a Dios. Así que no hay ni el 10%, ni el 20%, ni aunque usted diera el 100%, abarcaría lo que Dios le ha dado a usted. Ni aunque usted diera el 100% de su salario. O sea, esa problemática y esa discusión, esa controversia que hay sobre que si el 10%, el 10% es del Antiguo Testamento, que si es del Nuevo, que cuánto es que hay que dar, que si es sobre lo neto, que si es sobre lo ganado, que si es sobre lo vendido, que si es sobre... Hay una cantidad de armaduras allí financieras. Podemos discutirlo, pero es que ahí no está el detalle. El detalle está en el corazón. ¿Usted reconoce que Dios le ha dado? Si usted reconoce lo que Dios le ha dado, usted puede dar lo que quiera. Pero de lo que dé, siempre va a decir, me quedé bien. De lo que dé. Si usted se limita a la ley, usted da el diezmo y saca pecho y dice, yo doy el diezmo de todo lo que gano, como decía el fariseo. Yo doy el 10%, usted va a sacar pecho y va a sentirse un siervo cumplido. Pero ¿qué dice la Biblia? Siervos inútiles somos si es que hacemos todo lo que se nos ha mandado. Entonces, si usted se reconoce como un siervo inútil, no importa la cantidad que dé, siempre va a decir, Señor, esto no es nada comparado con lo que tú me has dado. Y va a pasar a un segundo plano el tema de si es el 10, o si es el 5, o si es sobre esto. Su corazón, de acuerdo a sus posibilidades, de acuerdo a su amor y de acuerdo a su reconocimiento y gratitud a Dios por todo lo que Él le ha dado. Así que, mis hermanos, el servicio es cuestión de generosidad y no de negocio. Es cuestión de generosidad.